de hoy y lo iremos viendo al cierre también. Pero antes, vamos a analizar con nuestro siguiente invitado todo esto y mucho más. Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Un placer, buenas tardes. Bueno, Víctor, aprovecho para decir gracias. Estás en nuestra formación académica de negocios televisión. Estamos dejando el QR por aquí arriba para la academia, para todo el que le interese. Curso de amplitud, curso de análisis técnico, sobre todo para detectar también herramientas para saber lo que están haciendo los mercados, leer un poco el trasfondo de los mercados. Así que si te parece vamos a hacer eso ahora aplicándolo a lo que hay hoy día, esa fuerza del Nasdaq que estamos viendo, mientras el resto de índices se queda un poquito atrás. ¿Cómo estás viendo todo esto, Víctor? Pues sí, mira, vamos a ir mirándolo un poquito para que la gente también se dé cuenta un poco cómo trabajamos con los datos en Planeta Bolsa. Primeramente, como tú decías, hoy abre el S&P 500 arriba, pero la verdad que ha empezado la sesión de más a menos, ¿no? Aquí el problema que tiene es volver a entrar en la zona de 4.200. De momento ha apoyado, no está del todo mal, pero esta vela es ligeramente preocupante porque además está en terreno de nadie. ¿Por qué digo esto? Porque está entre la resistencia de los 4.300 y las de los 4.200. Una zona que si ponemos en rango semanal pues es bastante peligrosa precisamente porque aquí se puede dar todavía algún tipo de corrección puntual antes de superar esta gran lateralidad en el S&P. Estamos viendo, como bien decías, fortaleza en Nasdaq, una fortaleza desbocada. Cuidado que yo a estos puntos, el Nasdaq, con más de un 14% de distancia de los 12.800, donde puede ser una primera zona de parada, lo veo con algún tipo de preocupación y con algún tipo de corrección, ¿no? en el corto plazo, sin que esto afecte. Y bastante preocupado por el Russell, que juguetea bastante con los 1.642, está prácticamente a 100 puntos de perder los mínimos y eso es un poco los mínimos de mercado, ¿no? Es un poco lo que nos muestra esta imagen, precisamente entrando ya a valorar un poco la amplitud. Estamos viendo el sector financiero, tecnológico, servicios de comunicación y consumo cíclico cómo son las grandes beneficiadas este año. Pero es que coincide además que la mayoría de acciones son las que más ponderan y encima como son las que más ponderan están sujetando a los índices y en este caso al que más sujetan es al Nasdaq. Obviamente de ahí el tirón alcista. Si nos fijamos en un poco el rendimiento que tiene el resto de pequeñas empresas, es muy mediocre. Es muy mediocre en general el sector salud, es muy mediocre el sector de la energía, sector industrial. Eso no son buenas noticias. Eso no son buenas noticias para la amplitud que no intenta mirar solamente los índices, intenta buscar una herramienta para echar un vistazo en general al global de las acciones, ¿no? Y intentar equiponderarlas y valorarlas todas al unísono. Precisamente, mirando este tipo de datos, ¿no? De amplitud de mercado, estamos mirando cómo seguimos en un primer impulso alcista, ya lo miraremos en futuros capítulos en el curso, pero estamos viendo la línea avance-descenso en esta primera zona de impulso. Cómo no debe perder el NYSE, las 3.200 acciones de Estados Unidos, su zona clave de marzo y abril, donde hizo esos primeros mínimos. Y desde aquí lo que estamos observando es que la línea negra va en consonancia precisamente a ese NYSE y no es capaz de hacer nuevos máximos, no es capaz de tener una tendencia alcista, está en un canal descendente y es bastante mala señal. Hemos estado viendo algunos indicadores también que los voy a ir mostrando por pantalla, como es en el caso del Move Index o la volatilidad, ¿no? En el caso de la renta fija. La tenemos por aquí. Fijaros que ha estado rebotando en las últimas semanas comparado con el Russell. Hemos visto cómo ha hecho este primer indicador, ¿no? Y hemos visto cómo ha hecho claramente un soporte en la zona de 118, zona interesante que deberíamos haber perdido, eran los 100, y ahora mismo estamos rebotando fuerte. Lo mismo nos dicen los bonos, cuidado, aquí en los bonos TEF, ¿no? En el global de todos los bonos TEF, la renta fija de mayor prima, de momento ha estado bastante descendente. Ahora parece que mejora un poco, pero tampoco son muy buenas noticias, y más cuando venimos de un 2022 que viene descendiendo precisamente esta media. Así que nos quedamos con un sabor agridulce, bien por la mejora del Nasdaq y el soporte que están haciendo los índices, pero no nos están mostrando la amplitud, algo que nos guste, ¿no? De cara a futuro.
Efectivamente, Víctor, bien tú lo dices, no nos está mostrando la amplitud eso. Por otro lado, en Europa estamos viendo también varios días que se acumulan después de tantas subidas, índices que lideraban, de hecho, este movimiento alcista. Estamos viendo otra vez retrocesos. No sé cómo estáis viendo desde Planeta Bolsa el tema de Europa. Pues vamos a echarle un vistazo a los índices principales en Europa. Precisamente nosotros tenemos un sistema índices que opera mensual, un sistema algorítmico y venía impulsado en general, en el caso del DAX en Alemania, por los máximos que había ido creando en torno a los 16.264. En el caso de Europa, obviamente no es la misma situación que Estados Unidos. Fijaros que el DAX, por ejemplo, hizo mínimos en la zona de octubre, en los mínimos de octubre en los 11.800 y desde ahí ha subido casi 4.000 puntos. Se ha ido apoyando en la media de 30 sesiones. La media es totalmente positiva, es esta que se ha girado al alza. Y su situación, lo vuelvo a poner por aquí por pantalla, nada tiene que ver con el Russell, que tiene una media descendente, que parece que quiere hacer una zona de acumulación, pero no ha roto máximos previos. En el caso del DAX, pues bueno, sí que es cierto que podríamos esperar un descanso en los 15.500 puntos, pero hasta ahí podríamos ver zonas de corrección sin que pasara absolutamente nada. Lo mismo para el caso del IBEX, que tiene un soporte claro en los 8.900, los 9.000 puntos será una zona clave, también psicológica, y lo bueno es que está muy cerquita de esos máximos, en 9.400 es donde podríamos esperar ese segundo intento. Ya tuvo uno a finales de abril para intentar superarlo. De momento los indicadores muestran una leve caída del momentum y bueno, se están acercando, ¿no?, al rendimiento del SP500 a vista un año. Uno de los que mejor se estaba comportando, el CAC, bueno, le toca apoyar en la media. Ahora mismo tiene el soporte clave en los 7.200 puntos. Ya digo que me parece un soporte similar al que hizo cuando la banca regional, ¿no?, tocó precisamente a finales de marzo. Es una estructura muy similar, aunque un poquito más larga en el tiempo. También es normal, veníamos de una volatilidad altísima, ha descendido bastante el VIX y esas volatilidades. Por lo tanto, los movimientos van acorde en el mercado europeo y también pasa lo mismo en el MIB italiano, ¿no? Aquí en el MIB italiano importante sería no perder esos 26.174. Estos son los principales índices. Nos dejamos, eso sí, como matrícula de honor al Nikkei, que ha roto precisamente en Japón una zona muy interesante cerca de los 29.300 puntos y que ya claramente es uno de los índices que mejor aspecto nos va a dejar para todo junio. Pues nos quedamos con todo este análisis, como siempre, Víctor Galán. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros un día más. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde y nos vamos viendo por la academia a todos. Ya saben, Víctor Galán, que como les decía, nuevo